Reciban todos ustedes un saludo cordial de parte del equipo de trabajo conformado por Enid Joana Palacios, Daniela Pineda Vélez y quien les habla, Marta Patiño. Y por supuesto nuestra docente asesora Luz Dayana Rivera. Hoy queremos presentar este proyecto de investigación que promete desafiar nuestras percepciones y expandir nuestros horizontes. Con este proyecto se busca iluminar nuevas facetas de conocimiento y abrir puertas hacia la innovación pedagógica. Esperamos ser factores determinantes, motivadores e inspiradores para continuar con la tarea de educar y de servir. Este proyecto se encuentra enfocado en comprender las experiencias de la formación docente en atención a adolescentes con discapacidad intelectual en el municipio de Venadillo. Nuestro trabajo de investigación lo hemos denominado Experiencias de formación docente en atención a adolescentes con discapacidad intelectual de 12 a 14 años en la institución educativa pública en el municipio de Venadillo. ¿Por qué se dio inicio con este proceso? Porque en verdad existen inquietudes frente al tema de la educación inclusiva y en lo referente a la formación docente, especialmente en los contextos rurales. Hemos identificado el problema. El problema es la falta de formación docente en atención a la discapacidad intelectual en adolescentes de 12 a 14 años en la institución educativa pública del municipio de Venadillo. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las experiencias de la formación docente en atención a la discapacidad intelectual en adolescentes de 12 a 14 años de la institución educativa pública en el municipio de Venadillo? Y además se plantea algunos cuestionamientos importantes sobre este tema, y donde se establecen unas preguntas orientadoras. ¿Cuáles son los referentes teóricos conceptuales actuales en la formación docente para atender a adolescentes con discapacidad intelectual? ¿Cómo garantizar los datos obtenidos a través de la información? ¿Y cómo analizar los significados sociales de la formación docente en atención a estudiantes con discapacidad intelectual? Para poder dar inicio y finalización a este proyecto de investigación, se ha establecido un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general: comprender las experiencias de la formación docente en atención a estudiantes con discapacidad intelectual de 12 a 14 años en la institución educativa pública del municipio de Venadillo. Y los objetivos específicos: identificar referentes teóricos y conceptuales actuales en la formación del docente para la atención de los estudiantes con discapacidad intelectual de 12 a 14 años en la institución educativa pública del municipio de Venadillo. El otro objetivo específico: categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en adolescentes de 12 a 14 años que respondan al tema de la investigación. El otro: analizar las experiencias de la formación docente en atención a estudiantes con discapacidad intelectual de 12 a 14 años en la institución educativa pública del municipio de Venadillo. Hace falta un método alternativo y efectivo que contribuya a que los niños y adolescentes con discapacidad intelectual tengan las mismas posibilidades de aprendizaje que sus pares. La formación docente para atender a los niños y a los adolescentes con discapacidad intelectual es fundamental, ya que se requiere un enfoque educativo adaptado a las necesidades específicas y a las habilidades de cada estudiante. Los docentes deben estar preparados para identificar y conocer las necesidades en el aprendizaje
y enfocarlo más que nada en las habilidades que el estudiante hasta ese momento ha desarrollado. ¿Qué se espera? Se espera que estas o algunas experiencias puedan convertirse en el punto de partida para las instituciones, para que la formación docente y el acompañamiento para el desarrollo de las prácticas docentes se conviertan en un carácter de obligatoriedad. Es importante que las entidades se interesen por promover la formación docente, garantizando así un mejor desempeño en atención a los adolescentes con discapacidad intelectual y lograr mejores conocimientos, nuevas estrategias que permitan un aprendizaje y un desarrollo integral con miras a mejorar la calidad de vida de los adolescentes y solventar sus necesidades. Muchas gracias por escucharme. En cuanto a la construcción del marco de referencia, se dio inicio con la búsqueda de antecedentes. Esta se llevó a cabo en 3 fases diferentes. La primera fue el proceso de indagación y búsqueda de investigaciones tanto nacionales como internacionales, de tesis de maestrías y doctorados que estuvieran relacionados con nuestro tema de investigación. Posteriormente se realizó la construcción de una rejilla bibliográfica para la estructuración, clasificación y síntesis de la información, para, por último, en el paso 3, definir cuáles eran los artículos que mayor relevancia tenían para la investigación. En este caso, encontramos la investigación de López y Mendoza, quienes en 2021 plantean la importancia de implementar estrategias como el diseño universal de aprendizaje en la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en el aula regular. También Lizarazo nos habla de la incorporación de estudiantes con discapacidad intelectual en el contexto rural y los retos que esto demanda. Asimismo, Rosero en 2021 habla sobre las actitudes de los docentes frente a la inserción de estos en las aulas regulares de las instituciones educativas. Continuidad a la construcción del marco de referencia, encontramos el marco teórico, en el cual se retomó como base la teoría de Max Neer, Desarrollo a escala humana, quien la planteó en 1996. Esta teoría es de orden económico, sin embargo, el autor nos realiza una invitación a percibir la economía como algo más allá de las finanzas, sino como una construcción social que permite el desarrollo humano. Esta teoría está enfocada hacia sociedades latinoamericanas en las cuales se tiene como común denominador la pobreza extrema, la vulneración de derechos fundamentales de manera sistemática y las condiciones laborales precarias. Para esta investigación retomamos 3 conceptos principales, los cuales son las necesidades axiológicas, las necesidades existenciales y los satisfactores. Con relación a las necesidades axiológicas, el autor las define como las fundamentales para que una persona se desenvuelva en su contexto de manera apropiada y con bienestar y calidad de vida. Dentro de estas necesidades encontramos la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creatividad y la identidad. Estas no se encuentran estructuradas de manera jerárquica, ya que el autor tiene una visión global y holística del desarrollo de las personas. Las necesidades existenciales están relacionadas con el ser, tener, hacer y estar. Estas buscan el desarrollo del individuo, pero también del colectivo. Buscan la participación en entornos, mecanismos, instituciones y normativas. Los satisfactores, tal como lo expresa Max Neef, pueden ser diversos y dependen del contexto en donde se desarrolla el sujeto y de la época en la que vive. Estos satisfactores tienen varias divisiones, pero en los que nos enfocamos específicamente en el proyecto fueron en los sinérgicos, que son los que responden a varias necesidades de manera simultánea. Luego encontramos el marco legal en el cual hicimos indagaciones a nivel internacional y nacional, encontrando que a nivel internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel nacional, se indagó sobre la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, y el Decreto 1421 de 2017. El marco conceptual fue construido bajo 4 categorías diferentes. La primera es la formación docente,
y discapacidad intelectual. La segunda, las etapas de desarrollo según Vygotsky. La tercera, la formación docente en adolescentes con discapacidad intelectual. Y la cuarta, obedece al contexto en el que se desarrolló la investigación, que es el municipio de Venadillo, Tolima. En cuanto a la primera categoría, que es la formación docente, Da Silva expresa que es el fundamento para convertir la educación en habilidades de creatividad, recursos y conocimientos que permitan a los docentes responder a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Con relación al concepto de discapacidad intelectual, Márquez nos especifica que es una alteración cognitiva que se presenta en algunas personas y que dificulta la comprensión de información y asimismo el desarrollo de algunas habilidades cognitivas superiores y la adaptación a su entorno. En la teoría de desarrollo de Vygotsky, la adolescencia se encuentra en la tercera etapa. Es allí donde los adolescentes empiezan a tener un pensamiento más formal y abstracto. Asimismo, agudizan sus relaciones interpersonales y comprenden las dinámicas sociales que se gestan al interior de su comunidad. Asimismo, los adolescentes empiezan a tener un desarrollo sexual y biológico que genera en ellos muchas inquietudes y dudas. Todo su desarrollo integral dependerá del contexto en el que se desarrolla. En cuanto a la tercera categoría, formación docente en adolescentes con discapacidad intelectual, se realizó un rastreo de investigaciones internacionales y nacionales con el objetivo de identificar qué similitudes habían con el tema de investigación. Se encontró que Barahona en el 2021 habló de las adaptaciones curriculares y de la importancia de la formación docente en esta temática para responder a las necesidades académicas de los estudiantes. Asimismo, Rodríguez en 2022 habló de las representaciones y de las prácticas que ejecutaban los docentes con estudiantes con discapacidad intelectual. Y por último, Portilla en 2020 habló de las representaciones sociales de los docentes frente a los estudiantes con discapacidad intelectual. Allí encontró dos hallazgos principales que fueron docentes que tenían una mente abierta frente a la inclusión de los estudiantes con discapacidad intelectual y los cuales le permitían a estos estudiantes tener mayores oportunidades y asimismo disminuir sus barreras, y también docentes que desconocían la temática y que tampoco tenían interés en conocerla y presentaban grandes resistencias, lo cual generaba mayores barreras para el aprendizaje en los estudiantes. La cuarta categoría hace referencia al contexto en el que se desarrolló la investigación. Este fue el municipio de Venadillo en el departamento del Tolima. El municipio cuenta con alrededor de 19.500 habitantes. Sus principales actividades son la siembra de sorgo, maíz, arroz y algodón, también la ganadería y el comercio. El municipio se encuentra dividido en 29 veredas que están sectorizadas en tres partes: Junín, Malabar y Palmar, y 12 barrios en el sector urbano. Asimismo, cuenta con 5 instituciones de carácter urbano y 2 instituciones de carácter rural. Metodología. La metodología, el tipo de estudio y el enfoque es cualitativo con enfoque fenomenológico, lo que nos permitió obtener de primera mano las experiencias frente al aprendizaje y estrategias que implementan los maestros de esta institución educativa con los niños que presentan dificultad intelectual. La población. La población corresponde al municipio de Venadillo, Tolima, y tenemos una muestra de 9 integrantes, 2 estudiantes que presentan dificultad intelectual, 5 maestros y 2 directivos docentes. El procedimiento: búsqueda de referentes teóricos alusivos a la inclusión y a las características de estudiantes con dificultad intelectual, elaboración de instrumentos, la entrevista, los consentimientos y los asentimientos desde la parte ética para continuar con la investigación, y los análisis de datos desde la codificación abierta y la codificación racial. La técnica utilizada fue la entrevista a profundidad a partir del prototipo, donde se definieron las categorías y subcategorías a evaluar o a entrevistar a los maestros. Análisis de resultados, codificación abierta. Cabe resaltar que esta codificación abierta se realizó desde un análisis reflexivo, crítico y proactivo que realizamos con las compañeras de acorde a los resultados que evidenciaron las entrevistas.
Tenemos 4 familias de códigos con sus subcódigos al frente y con la cantidad de veces que se repitieron o se mencionaron estos códigos dentro de la entrevista, de acuerdo a la apreciación de los docentes involucrados en la institución educativa. La primera familia habla de la formación docente como discapacidad intelectual. En esta observamos que en esta subcategoría, quien más se repite o quien más mencionaron en las entrevistas fue la discapacidad intelectual. Esto nos da a entender que los maestros conocen el concepto de discapacidad intelectual, pero también observamos que la formación docente fue la que tuvo mayor cantidad de repeticiones o enunciados en las entrevistas. También nos indica que estos maestros carecen en su mayoría de una formación docente y pertinente para atender las necesidades de estos niños. La segunda familia son los procesos de aprendizaje en la discapacidad intelectual. De esta familia con los subcódigos, quien más obtuvo mayor cantidad de repeticiones en la respuesta fue el aprendizaje social, puesto que los maestros consideran que el trabajo colaborativo entre estudiantes pares de edad con los niños que presentan dificultad intelectual ayudan a que estos niños puedan aprender y a fortalecer sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La tercera familia, metodologías de procesos pedagógicos, en donde las estrategias pedagógicas, pese a que los maestros no tienen la formación docente, es bastante recursiva. Los maestros se ven obligados en su quehacer docente en utilizar estrategias que le permitan lograr que estos niños tengan un aprendizaje significativo durante las temáticas de clase. Y por último, tenemos el acompañamiento y atención de la discapacidad intelectual, donde evidenciamos que los directivos docentes manejan muy bien y conocen lo que reglamenta el decreto 1421 del año 2017 y que tratan de darle cobertura a todos los niños que llegan a esta institución educativa. Recordemos que esta institución educativa está ubicada en la zona rural del municipio de Venadillo. Pasamos entonces a la codificación axial. En la codificación axial nosotros tenemos 4 términos o categorías que terminamos organizándose en 3 de acuerdo a las correlaciones que presentaban tanto la investigación como las experiencias que logramos percibir de los maestros. La primera categoría se llama la práctica pedagógica, que va relacionada con la construcción social de los saberes y el implemento de estrategias y enseñanzas encaminados al crecimiento y desarrollo de los niños con dificultad intelectual, también garantizando que estos adolescentes tengan justicia social y tengan continuidad en el sistema. De aquí parte la correlación con las necesidades axiológicas, desde la justicia social y el acceso continuo a la educación. Y las subcategorías que tenemos o códigos acá serían práctica pedagógica, aprendizaje social, cobertura y permanencia de los estudiantes de la institución. La otra categoría habla de las necesidades existenciales, que de acuerdo a la teoría de desarrollo humano de Masniff, son los requerimientos que puede llegar a tener una persona para desarrollarse de manera integral y para tener una perspectiva de su calidad de vida. Dentro de esta categoría encontramos la discapacidad intelectual, el desarrollo cognitivo y la madurez. Y por última categoría tenemos la categoría de los satisfactores. En esta categoría de satisfactores está todo directamente relacionado también con la teoría de desarrollo de Masniff, como el conjunto de situaciones y herramientas que se deben moldear o acoplar de acuerdo al contexto donde estén los estudiantes. Recordemos entonces que hablamos de una institución educativa que es de carácter rural. Por último, las conclusiones. Experiencias, dentro de estas conclusiones, vamos a hablar de las 3 experiencias que encontramos nosotros dentro de toda nuestra investigación. La primera, experiencias de desinterés o desmotivación. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos algunos maestros que no tienen el más mínimo interés de conocer o aprender estrategias como el DUA o como el PIAR o hacer ajustes razonables a las temáticas que desarrollan dentro del aula con ese tipo de estudiantes. En la segunda parte tenemos la experiencia de formación docente como un deber ético y la práctica pedagógica. Estos son aquellos maestros entrevistados que afirman que se forman y se capacitan de manera constante y que consideran que la inclusión es un proceso fundamental desde la parte ética, cuando ellos asumen con responsabilidad su quehacer docente.
Y por último, tenemos la experiencia de la formación docente como imperativo de inclusión educativa. Son aquellos maestros que afirman que se forman en estrategias y que tienen la necesidad latente de brindarles a sus estudiantes los recursos necesarios para que ellos puedan aprender y tener un aprendizaje integral. No siendo más, muchísimas gracias. Dios les pague.